Hermanos, les voy a preguntar, resúmeme el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, vale. Y en un enunciado, ¿qué es el Evangelio? O sea que son las buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Qué pasó? ¿Ok? Resucitó, ascendió. Muy bien. O sea, el Evangelio es lo más importante. Hemos visto en Romanos, ¿no? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio es lo más importante. Es lo más importante. Somos salvos por el Evangelio, vivimos por el Evangelio y todo gira alrededor del Evangelio. De hecho, Jesús dice que todo el Antiguo Testamento apunta hacia los padecimientos y la resurrección de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento es la proclamación de los padecimientos y la resurrección de Cristo. Y de hecho, estamos viendo Romanos, pero esta semana, como es el domingo de resurrección, vamos a pasar a Romanos, porque el pasaje no habla explícitamente de la resurrección. Entonces, hoy la aplicación va a ser temática. Hoy quiero que veamos la importancia de la resurrección, ¿sí? La importancia de la resurrección. Y mi deseo y mi oración es de que salgamos con un entendimiento más fortalecido que es la resurrección, pero que podamos experimentarlo, ¿no? Porque la resurrección no nomás es conocimiento intelectual. Dice Pablo que su deseo era conocer a Cristo para experimentar el poder de la resurrección. Entonces el conocer a Cristo es el poder experimentar la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Así que antes de empezar, quería nomás decir, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué el domingo? Ya saben que hay mucha controversia. Los adventistas dicen que no, nos tenemos que reunir los sábados. Los testigos de... ¿quién más dice? Los testigos de Jehová dicen que los cristianos toman mal porque seguimos a Constantino y por eso nos reunimos el domingo. Patrañas, mentiras, no es cierto. ¿Saben? Domingo, ¿saben de dónde viene la palabra domingo? ¿Que Dios descansó? ¿Qué? Dominico. Dies Dominicus. Dies Dominicus, que significa día del Señor. Y ya después de usarlo tanto se dice domingo. Básicamente domingo literalmente significa día del Señor. ¿Y por qué es día del Señor? Porque resucitó el domingo. Entonces los cristianos se reunían, dice, en el día del Señor. Se reunían el domingo. Que normalmente los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos tomaron como costumbre reunirse el día que Jesús resucitó. Por eso nos reunimos el domingo, porque Jesús resucitó un domingo, ¿sí? Entonces, hoy es el domingo de domingos, por eso es muy importante, ¿no? Por eso celebramos. Todos los domingos son importantes, ¿no? Pero es el domingo de domingo porque celebramos que hace 1993 años aproximadamente Jesucristo resucitó. Así que ¿por qué es tan importante la resurrección? Es parte esencial del Evangelio. Y déjenme decirles que cuando hablamos del Evangelio tendemos a enfatizar qué parte del Evangelio. Porque el Evangelio es muerte y resurrección. ¿Cuál siempre enfatizamos más? La muerte, ¿no? Que es algo glorioso. Es algo que Pablo decía, yo predico a Cristo y este crucificado. O sea, no es algo menos, es algo glorioso. Sin la muerte de Cristo lo hemos visto y lo enfatizamos nosotros, lo predicamos. En Caja Roja lo enfatizan, la Biblia lo enfatiza, la muerte. Pero a veces yo noto en mí y a veces aun cuando estamos hablando del Evangelio, que a veces hasta nos salteamos de la resurrección. No sé si les ha pasado. De hecho, cuando estoy yo calificando a gente que está predicando y les toca predicar ya la cruz, a veces les digo, te faltó hablar de la resurrección. La resurrección es tan importante y uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 te animo a que lo leas, que lo estudies. Pero básicamente Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y algunos estaban diciendo que no íbamos a resucitar. Y quiero que sepan que la esperanza que tenemos todos los cristianos, la esperanza más grande es la resurrección de entre los muertos. A veces creo que nos confundimos como cristianos porque hacemos la pregunta, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Sí, hasta nosotros lo enseñamos como forma de evangelizar. Pero es una forma de simplificar. En realidad, todo, o sea, hay un día de juicio y todos van a resucitar, buenos y malos, justos y injustos.
Y los justos irán para la vida eterna y los injustos para el lago de fuego. Pero la resurrección es la esperanza, pero la resurrección física. No sé si sabían, pero vamos a estar eternamente con Cristo, físicamente, con tu cuerpo. No es tu espíritu flotando como Gasparín. Que a veces pensamos que así es. Nada que ver. O sea, cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cómo los hizo? ¿En espíritu nomás? No, los hizo, primero hizo el cuerpo. Y luego sopló. El cuerpo no es malo, el cuerpo es bueno. Lo que se ha contaminado es por el pecado, pero en la resurrección, dice la Biblia que seremos transformados. Lo incorruptible absorberá lo corruptible. Entonces, quiero que entendamos qué pasó en la cruz y la importancia de la resurrección. Y por último vamos a terminar cómo esto se aplica en el día a día para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces la importancia de la cruz. Vamos todos, abran sus Biblias a Hebreos 2:14. Justamente estamos leyendo Hebreos. No tengo que contextualizar mucho porque ya todos estamos ahí empapados de Hebreos. 2:14. Hebreos 2:14. El autor de Hebreos está explicando aquí algo fascinante. Está hablando, ya saben, que como todo Hebreos está hablando que Jesús es mayor que esto, mayor que el otro. Y en el 14 dice, así que, en el 2:14 dice, hablando de Cristo, dice, así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, y en el contexto, si tú lees antes, está hablando los hijos de nosotros, los salvos, los creyentes. Los hijos participan de carne y sangre. ¿Qué significa que participamos de carne y sangre? Que somos hechos de carne y sangre. O sea, tenemos carne, sangre, somos humanos, somos débiles en cierto sentido, somos mortales, ¿sí? Y Cristo, Él igualmente, o sea, como nosotros participamos de carne y sangre, Él, dice, igualmente participó. O sea, Él siendo Dios, siendo igual a, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó y tomando forma de siervo, dice Filipenses 2. Jesucristo, Dios eterno, el que es, el yo soy, se encarnó, participó. ¿Participó de qué? También de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Jesucristo se hizo hombre. No era hombre, se hizo hombre. Se encarnó en carne y sangre. Pero la pregunta es, ¿para qué lo hizo? Y aquí lo explica. Aquí lo explica. Para anular. ¿Qué dice tu versión? ¿Para anular? ¿Qué dice otras versiones? ¿En inglés qué dice? Para destruir. Para destruir. Anular, destruir. ¿Qué dice en inglés? Para romper, ¿qué? Para romper el poder. O sea, Jesucristo tenía que hacerse hombre para romper el poder. ¿Pero el poder de qué? Ahorita vamos a ver cuál poder. Pero dice, mediante la muerte. O sea, Dios no puede morir. Es inmortal. Pero tenía que morir para vencer a la muerte. Por lo tanto, participó de carne y sangre para que mediante la muerte anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. O sea, quería destruir, anular, romper el poder. Pero dice el poder el poder de aquel. O sea, quería quitar el poder de aquel. ¿Quién es aquel? El diablo. O sea, el diablo tiene un poder. Y Cristo vino para quitar, anular el poder del diablo. La pregunta es, ¿qué le quitó Jesús al diablo? ¿Y por qué tuvo que...? ¿Por qué? Pero ¿cómo lo hizo? Esas preguntas te tienes que hacer tú como teólogo que eres. Entonces, yo no soy teólogo. Claro que eres teólogo. Todos somos teólogos. Teólogos es los que estudian a Dios. Y todos somos teólogos. La pregunta es, ¿eres bueno o eres mal teólogo? Y como teólogo, como cristiano, tenemos que preguntar, ¿pero qué poder le...? Y dice, aquel que tenía el poder de la muerte. O sea, el diablo, aquí dice el diablo, ¿no? Tenía el poder de la muerte.
El diablo. No te creas. Ya no te creas. Y librar a los que por el temor. El poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte, o sea, Jesús vino para anular el poder del diablo y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. O sea, toda la humanidad están sujetos bajo una esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? ¿El temor a qué? Y ponte a pensar, es el temor más horrible. Tanatofobia, ¿no? Qué horrible pensar en la muerte. No nos gusta pensar en la muerte. A la humanidad no le gusta pensar en la muerte. Es horrible la muerte. La muerte no es diseño de Dios. De hecho, la Biblia le llama el postrer enemigo. No abracemos y romanticemos como algunas religiones. No, la muerte es parte, como diría Mufasa, parte del ciclo de la vida, ¿no? No. Dios es vida. Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Entonces, vamos a analizar qué pasó, por qué Jesús tenía que participar de carne y sangre. Ok, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios, recuerden que ustedes lo van a leer en su casa. 1 Corintios 15, versículo 54. Por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando de cuando seremos glorificados, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y aquí cita Pablo a Oseas: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces la muerte tiene un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Las abejas, ¿qué tienen? Un aguijón. ¿Y con qué te hacen? Es ese punto agudo que te pincha y que te duele. Y te mata. Débil, fuerte y débil al tiempo, ¿no? Entonces la muerte, digamos que la muerte es la abeja, tiene un aguijón. ¿Y cuál es el aguijón? El pecado. Dice, el aguijón de la muerte es el ¿qué? Pecado. A ver, vamos a entender esto. La muerte, el arma de la muerte es el pecado. Porque hay un mandamiento. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Le dio un mandamiento. El día que comieres de ese fruto, ¿qué dice? Ese día morirás. La paga del pecado es muerte. La muerte es una paga de una deuda porque pecaste. ¿Y qué es pecado? La infracción de la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. La muerte obtiene su poder por el pecado. ¿Vamos entendiendo eso? Si no hay pecado, no hay muerte. Pero ¿de dónde obtiene el pecado su poder? De la ley. Aquí lo dice. Y el poder del pecado es la ley. Aquí. Pero la ley es buena, dice Romanos 7. Sí, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Es decir, la ley es buena, pero si la rompemos estamos pecando. Si no hay ley, dice la Biblia, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay ira. Porque no hay transgresión. Pero donde hay ley, si la desobedeces, hay infracción de la ley. Por lo tanto hay pecado. Y donde hay pecado hay muerte. Va a traer agua. Seca. Aleluya. Seca la garganta. Está hablando fuego, George. Está fuego. Venga. Entonces, ¿cuál era el arma que tenía Satanás, el diablo? Cuando dice en Hebreos 2:14. Gracias. Dice que él vino a anular el que tenía el poder de la muerte, ¿no? Pero ¿cuál era el arma que tenía el diablo? Vamos a ver lo que significa diablo. El acusador de los hermanos. Miren, diablo literalmente significa acusador. Y si no me creen, vamos a Apocalipsis 12. Wow, pura Biblia hoy. Aquí está. ¿Cuál? 12 qué. 12, y espérenme que lo busco. Dice el versículo 10.
Léalo. Sí. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche. Entonces, ¿qué es el diablo? El acusador. El acusador. Entonces ponte a pensar, Dios es el juez, el diablo es el acusador y tú estás ahí como culpable. Entonces el diablo toma la ley de Dios y dice, mira, aquí pongo como ejemplo a Rodrigo. Mira, Rodrigo, Dios dice, no robarás. Y Rodrigo robó ese chocolate. Él es culpable de pecar, merece muerte. Día y noche el diablo dice que no tomamos día y noche está acusando el diablo. A Dios y a ti te está diciendo, mira, ¿sí o no? ¿Y tienes razón? Sí, tienes razón. Porque has pecado. Y lo peor de todo es de que sí mereces esa muerte. O sea, el diablo tiene un poder que el hombre le dio. Pecamos. Y el diablo está usando el poder de la ley y está diciendo, mira, Dios, tú eres justo y él ha pecado y él merece la muerte. Estamos pillando. Ahora, antes de ver más, vamos a ver qué es la muerte. Estudiando el tema, estaba viendo como la muerte a veces lo simplificamos mucho, ¿no? Pero vi que la muerte tiene como tres, Fases. sí, como tres realidades, digámoslo así, ¿no? A veces simplificamos, a veces decimos, no, que la muerte significa separación. La palabra muerte no significa separación, pero sí es una forma de describirlo bien, porque ¿qué pasa? Dios es vida, así como una lámpara da luz, cuando la desconectas de la electricidad, ¿qué pasa con la lámpara? Ya no da luz, hay oscuridad. Entonces, cuando está Dios y el pecado es desobediencia a Dios, básicamente nosotros nos alejamos de Dios. Entonces, si nos alejamos del calor, ¿qué recibimos? Frío. Si nos alejamos de la luz, ¿qué recibimos? Oscuridad. Si nos alejamos de Dios, ¿qué recibimos? Muerte. Muerte es todo lo que no tiene a Dios. Si lo podríamos definir de alguna forma. Muerte, por eso el diablo dice que tenía el imperio de la muerte. Todo donde no está Dios, ahí hay muerte. Porque estamos alejados de Él. Entonces voy a decir que la muerte lo podríamos definir en tres maneras. Muerte espiritual. Porque dice en Efesios 2, vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El día que pecamos, Dios le dijo a Adán y no mintió. El día que pecares ese día morirás, y murió. ¿Cómo se vio la muerte de Adán? ¿Qué pasó cuando Dios buscó a Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Qué hizo Adán? La muerte. El alejarnos de Dios, ¿qué produce? Vergüenza. ¿Qué trató de hacer Adán y Eva? Esconderse. ¿Y lo que hizo con las hojas? Se cubría. Cubrir. ¿Qué sintieron? Vergüenza y temor. ¿Y qué más? Culpa. O sea, el pecado produjo todo este imperio de la muerte que trae condena, culpa. Y luego, si nomás nos tomamos capítulo 3 de Génesis, vamos a ver todas las consecuencias del pecado. ¿Qué trajo sobre la mujer? El hombre se enseñoreará. ¿Cuántos matrimonios y las sociedades destrozadas? Porque el hombre, por el pecado, alejados de Dios, en vez de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, hacen todo lo contrario, se enseñorean de ella. Y la mujer, en vez de someterse amorosamente, quiere sublevarse en contra. Y hay una guerra de poderes. Y el hombre que viene sobre la tierra, maldición, espinos. La tierra, no había enfermedad, ahora viene la enfermedad. Viene dolores sobre las mujeres, ¿sí me explico? Pobres mujeres, cada mes les recuerda ese pecado de Eva, ¿no? Cuando paren aquí, gracias, Señor. El pecado trae esto también. Un abaniquito ahí. Hoy hace calor. Miedo. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? Porque creó la maldad. Dios no creó la maldad, el hombre se alejó de Dios. Y esto es el resultado del imperio de la muerte.
El mundo está bajo un imperio de la muerte. Por eso la Biblia le habla a Satanás como el Dios con D minúscula de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Donde Dios no es adorado y obedecido, Satanás es el que está siendo adorado. Y hay, por lo tanto, la muerte. Todo, o sea, por eso hay destrucción. Entonces, la muerte lo vamos a hablar en términos espiritual, pero también la muerte, dice, de polvo eres, al polvo volverás. La muerte también es física. Cuando nos separamos nuestra alma, nuestro espíritu de nuestro cuerpo, es una muerte física. Entonces la muerte no nomás es espiritual, sino que nuestros cuerpos son separados de nuestros espíritus, de nuestras almas. Y eso ya no tengo que dar más explicación, pero eso es horrible. ¿A quién se le ha muerto a alguien cercano? Horrible. Es más, hasta cuando se te muere un perro, duele. Imagínate cuando se te muere tu abuela, tu tía, tu padre. El dolor que eso produce. Eso es horrible. Destruye. Es de las cosas más dolorosas, la muerte. Es el enemigo del hombre, la muerte. Pero lo peor de todo, y esto creo que es lo peor, lo que dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La Biblia habla de la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Esto, 2 Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder. Dios hermoso, bello, fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de amor, todo lo bueno, todo lo deleitoso, excluidos de eso. Eso es el infierno. Excluidos de Dios, de la hermosura de Dios. Y el cielo es Dios, porque Dios es vida. Entonces, el hombre hizo la tontería, hicimos la tontería de pecar. Hicimos la tontería del pecar. Por lo tanto, el diablo, porque tiene el arma del pecado no perdonado, nos acusa. Nos acusa y nos culpa diciendo esto es. Entonces Dios dice vale, Jesús dice vale, tiene razón. Satanás, el diablo tiene razón. Todos ellos han mentido, todos ellos han robado, todos ellos han cometido adulterio, todos ellos han visto cosas feas, todos ellos han odiado, todos ellos han criticado, todos ellos se han manchado, se han ensuciado, son culpables, merecen el temor, merecen esa enfermedad y merecen ser excluidos de la presencia del Señor. Pero Dios, como dice en Efesios 2, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que viendo nuestra condición de pecadores y que el diablo tenía razón, dice la Biblia en Gálatas 4:4, donde dice que él nació bajo la ley y Dios se humilla y se hace hombre y nace bajo la ley. Y como dice Mateo 5, cumplió la ley en perfección. Dice que ni una coma, ni un punto, todo Jesucristo lo cumplió a perfección. No hubo ni un mandamiento que no haya cumplido. Todo lo cumplió a perfección. Fue tentado en todo, dice la Biblia, y no hubo engaño en su boca. Jesucristo cumplió la ley en perfección. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y el hombre merecía todo el imperio y la muerte, pero Jesucristo vino a desarmar al diablo. ¿Y cuál es la arma del diablo? El pecado no perdonado. Pero Jesucristo dice no. Él cumplió la ley a la perfección. Él es la ley encarnada y la cumplió en perfección. Y Jesucristo, que cumplió en perfección, murió en una cruz y que no nomás la cumplió en perfección, sino que recibió la maldición de la ley para que nosotros no la tengamos que recibir, como dice Gálatas 3. Porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo recibió toda la maldición y lo peor de que recibió fue la muerte. Jesucristo, al recibir la muerte, dice en Colosenses 2:14, mira lo que pasa en Colosenses 2:14. No lo lean, yo lo voy a leer. Miren lo que Jesús hizo en la cruz. Andrés es un pecador, Y dice Jesús. No, espérate. Andrés es un pecador, Aquí está el acta aquí está un acta de decretos que dicen Andrés es un pecador, Y Jesús agarra eso y dice,
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, y ¿sabes qué? Lo clavó en la cruz. Y Cristo clavó en la cruz ese documento que iba a nosotros y derramó su sangre y dijo, ya está pagado. Consumado es. Entonces, por medio de la muerte, ahora Satanás dice, acusa a Andrés y dice, mira Andrés. Y Jesús dice, sí, sí es cierto, pero yo ya pagué. Ya no hay nada. Yo ya pagué. Ya no hay condenación a los que están en Cristo. Romanos 8:1. Romanos 8:30 y tantos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no hay condenación, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿dónde entra? Si estoy hablando de pura muerte, ¿dónde entra la resurrección? ¡Ja! ¡Ja, ja! Y aquí entramos al mero mole de la resurrección. Vamos todos a Romanos capítulo 4. Esto que acabo de escribir se llama justificación. Cuando Jesús tomó el acta, el aguijón, y Jesucristo mismo recibió ese aguijón, y ahora dice, ya no hay ninguna acta, ya no hay. ¡Pah! ¿Sí saben que cuando la abeja te aprieta, te pincha, ya se queda sin aguijón? Y se muere. Pues la abeja de la muerte pinchó a Jesús y se quedó sin aguijón. Gloria a Dios. Cristo recibió el aguijón y ya no tiene poder sobre nosotros, los que hemos creído en Cristo. Y Cristo ahora ya no nos da el papel que está lleno de pecado, ahora nos da la justicia, una vida sin pecado. Y Romanos 4:25 dice, el cual Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, lo que acabo de escribir. Pero mira lo que dice la última parte. Y resucitado. Para hacernos justos a los ojos de Dios. La resurrección, sin resurrección no hay justificación. Si Jesús se quedó en la muerte, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Y ponte a pensar si es cierto. Creemos que estamos limpios, pero si Jesús nos resucitó, mira a todos ellos que comen y beben y se están viviendo, pues les quedan 10 años, le están viviendo la tope. Y nosotros, ay no, hay que vivir santo. Dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración, pero no, porque nuestra vida es eterna. Y no estamos viviendo por los próximos 30 años, estamos viviendo por el deleite eterno, por la gloria eterna. Por lo tanto, nosotros no somos dignos de conmiseración, porque Jesús ha resucitado y porque Jesús pagó, sí, en la muerte de Jesús tomó el acta y la clavó, pero en la resurrección somos justificados, porque la resurrección es la vindicación, Dios Padre mostró al mundo que la muerte de Cristo pagó por nuestros pecados. La resurrección muestra, es como cuando tú pagas y te dan un recibo. Es el recibo que dice, está pagado. Entonces la resurrección es lo que hace posible que seamos hechos justos delante de Dios. Entonces la resurrección es importante para la justificación. Sin justificación, nos merecemos ir al infierno. Pero cuando ponemos nuestra fe en Él, somos hechos justos delante de Dios. Entonces la resurrección nos justifica. Número 2. Primera de Pedro 1:3. Si lo encuentras, léelo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible e incontaminada e inmarchitable. Hasta ahí. La herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ok, entonces, ¿qué dice ese pasaje? Somos nacidos de nuevo. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Pero, ¿por qué somos nacidos de nuevo? ¿Por medio de qué? De la resurrección. La resurrección es lo que hace posible que nazcamos de nuevo.
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando confiamos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y su Espíritu se topa con nuestro Espíritu y nacemos a una vida nueva y ahora tenemos su Espíritu y podemos vivir para agradarle. Y esto es posible solo por medio de la resurrección. Entonces no nomás somos justificados por la resurrección, somos regenerados por la resurrección. Y no nomás somos regenerados por la resurrección. Vamos a Romanos 6:4. Sí. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. ¿Qué está diciendo ahí? Que ahora hemos sido sepultados con Cristo, pero hemos sido levantados juntamente con Él. Entonces ahora podemos vivir la vida cristiana, o sea, la santificación, no nomás la justificación, no nomás la regeneración, sino el ser hechos más como Jesús en el día a día, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, porque Jesús resucitó, ahora nosotros podemos andar en vida nueva. Es decir, cada día podemos experimentar el poder de la resurrección. Cuando le dices no al pecado, le dices sí al Señor y el poder de la resurrección está operando en ti. Cuando decides obedecer al Señor y agradarle a Él, el poder de resurrección está operando en ti. Y es ese poder lo que nos hace diferente a todas las religiones. Todas las religiones es por mi culpa, yo quiero hacerlo en mis fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las religiones no tienen poder, carecen de fuerza, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es su poder. Dice la Biblia que si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. O sea, el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos hace 1993 años es el mismo Espíritu que está en ti y en mí. Es algo súper glorioso. Somos los más afortunados de todos. Tenemos al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nos ayuda y nos hace vivir en vida nueva. Por lo tanto, no vivamos en los deleites del pecado. No vayamos otra vez a morir porque ya hemos muerto al pecado. Ahora, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo en Romanos 6. La resurrección nos justifica. La resurrección nos regenera. La resurrección nos santifica. Y por último, la resurrección nos glorifica. Y lo voy a explicar aquí porque Pablo lo explica en todo en 1 Corintios 15, todo el capítulo se trata de eso, ¿no? Pero Jesús dice la Biblia que Jesús es las primicias de los que durmieron. ¿Saben lo que cuando en una cosecha, yo no tengo campos de cosecha, Rufina sí tiene. ¿Quién tiene campos en su país? ¿Sí? Entonces, ¿tú entiendes ese concepto de primicias? ¿No? Los primeros frutos. ¿Qué se refieren? ¿Qué se refiere? Que no son extremadamente abundantes. No son extremadamente abundantes, pero ¿qué muestra esos primeros frutos? ¿Cómo va a ser la demás cosecha? Sí. Si es buena los primeros frutos, los demás frutos van a ser así. Es del principio, ¿no? Entonces Jesús dice que es primicias de los que durmieron. ¿A qué se refiere? Nadie ha resucitado no más que Jesucristo a la fecha. Todos los demás que han resucitado van a morir, ¿sí? O sea, por ejemplo, Elías resucitó a un niño, pero se murió, ¿sí? Lázaro resucitó, pero se murió. La resurrección de Cristo es diferente. Jesucristo resucitó, pero resucitó en un cuerpo glorificado, ¿sí? Era un cuerpo muy parecido, o sea, era el mismo cuerpo, pero dice la Biblia ya sin debilidad. La corrupción fue absorbida, ¿no? Entonces, dice la Biblia que así como el cuerpo de Cristo, así seremos resucitados nosotros, en cuerpos glorificados. Cuerpos donde no va a haber arrugas. Bueno, eso ya me lo estoy sacando yo, ¿no? Pero es cuerpo glorificado, no va a haber defectos. ¿Sí? No va a haber defectos. No va a haber pecado. No va a haber debilidad, ¿sí? Yo no voy a tener enfermedad de las piernas. Tú no vas a tener, no sé, de algo te vas a morir, ¿no? De cáncer o de que sea.
Pero te puedes morir, En ¿no? nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Pero vas a tener pelo, dices. Pues sí. Entonces Jesús, básicamente Jesús es las primicias de entre los muertos. Y ahora nosotros estamos esperando cuando suena la trompeta. Y dice Pablo que los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estamos vivos cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán glorificados y nosotros seremos transformados al cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces no necesariamente todos vamos a morir, porque cuando Cristo venga, todos los que estamos vivos seremos transformados y tendremos este cuerpo glorioso y reinaremos con Él sobre la tierra, dice la Biblia. Ya no habrá más muerte, enjugará toda lágrima. Entonces la resurrección es esencial para la vida cristiana. Quiten a este que está bostezando. No. Está muy interesante, ¿verdad? Termino. Te comiste toda la prédica con ese bocejo. Es el león de Judá. Entonces Jesucristo, lo resumo en uno. Vino, participó de carne y sangre, cumplió la ley, la pagó y ahora le quitó al diablo su poder, el pecado no perdonado. Y ahora resucitó y dice en Apocalipsis que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y Jesús está vivo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque vivirá. Así que, Padre, somos un pueblo que ha muerto a nuestro viejo yo, pero ahora vive para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora vivimos no para agradarnos a nosotros mismos. Ahora nuestros miembros no son usados como miembros, como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de justicia, por amor a tu nombre. Somos un pueblo vivo que queremos, Señor, conocer, Señor, y experimentar el poder de la resurrección y de los padecimientos tuyos, Señor, como dijo Pablo. Señor, queremos vivir, Dios, dependiendo de ese poder. Llénanos, Señor, y que no nomás recordemos la resurrección, Señor, unas veces al año, Dios, sino que día a día, Señor, estemos experimentando ese poder. Gracias porque resucitaste, porque pudimos ser justificados. Gracias porque resucitaste, porque pudimos ser regenerados. Gracias porque resucitaste, porque pudimos ser santificados. Gracias porque resucitaste, porque seremos glorificados. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, porque la muerte no pudo detenerte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se acabó.